Camino al cielo de la mano de la Reina de la Divina Voluntad. Pasión de Jesús, lección 1. En la cima del dolor, con su cuerpo destrozado y su alma cargada con el peso de nuestros pecados, Jesús no pronunció palabras de rencor, sino de amor. Cada herida abierta, cada gota de sangre derramada, fue la prueba viva de un amor infinito, un amor que eligió sufrir para darnos la vida. Imagina sus ojos llenos de ternura en medio del tormento, su corazón latiendo con fuerza hasta el último suspiro, su voz temblorosa susurrando: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué amor tan inmenso, qué entrega tan inalcanzable para nuestra comprensión humana. Él pudo haber bajado de la cruz, pudo haber acabado con el dolor en un instante, pero eligió quedarse, eligió cada espina, cada golpe, cada clavo, porque su amor por ti y por mí era más fuerte que sus sufrimientos. Hoy su sacrificio sigue hablándonos, sigue llamándonos a despertar. No podemos mirar la cruz con indiferencia, no podemos recordar su pasión solo con lágrimas, sino con un corazón dispuesto a amar como Él amó, a perdonar como Él perdonó, a entregarnos como Él se entregó. Que su dolor no sea en vano en nuestras vidas, que su sacrificio nos transforme, porque en esa cruz no solo se derramó sangre, se derramó la mayor historia de amor jamás contada. Y estamos acostumbrados a repasar toda la pasión de Jesús, a ir más o menos viendo qué es lo que pasó, qué sufrimientos tuvo, en fin. Y lo limitamos a un simple oír y a un sentir en nosotros. O sea, la pasión de Jesús, nosotros para entender la pasión de Jesús tenemos una enorme ayuda que al mismo tiempo es una enorme desventaja, que es nuestra semejanza física con Él. O sea, nuestra naturaleza humana nos sirve de ayuda porque tenemos prácticamente identificado el dolor. Podemos asumir en nosotros lo que Jesús sufrió y lo identificamos perfectamente porque sabemos lo que quiere decir un pinchazo, una espina, lo que quiere decir un golpe, y nos imaginamos lo que sería un clavo, o sea, un clavo de esa magnitud que nos cuelga, ¿sí? También podemos tener la experiencia del sufrimiento moral, o sea, el abandono, la traición, la injusticia, y por último el sufrimiento espiritual de Jesús. Ahí es un poco más difícil poder entenderlo, sobre todo, por ejemplo, en aquellas frases en que dice Dios mío, o sea, aquellas frases en donde Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Esto nos queda muy vago. Entonces, esta parte que nos sirve como de ayuda, la parte física, pero al mismo tiempo la parte física me impide penetrar en la divinidad de Jesús. Me impide entrar en el interior de Él. Por lo tanto, tenemos esta doble acción en nosotros cuando oímos la pasión de Jesús. Vamos a tratar de no entrar en lo mismo de siempre. Vamos a tratar de verlo desde otro ángulo, este acompañamiento a Jesús en su pasión. Y yo les pediría que hiciéramos ejercicio. ¿Les gusta hacer ejercicio? ¿Sí? ¿Les gusta salir a correr? No, muy bien, ya somos dos. ¿Les gusta hacer, no sé, caminadora y todo eso? Sí, ¿verdad? ¿Pero les gusta hacer ejercicio espiritual?
¿Sí? ¿Cómo lo hace? Meditando. Así es, o sea, es algo que no practicamos generalmente, el ejercicio espiritual. Y si se han dado cuenta, hay ejercicios espirituales, aunque lleguen cansados a su casa. ¿De acuerdo? Vamos a tratar de meditar y vamos a tratar de poner en práctica lo que oímos. O sea, esto de poner en práctica, ahorita acabamos de oír más o menos esta introducción, sí, que nos hizo Clarita, de cómo irnos metiendo en este ambiente, en esta unión con Jesús. Bueno, vamos a practicarlo, ¿les parece? Cuando Jesús llama a su seguimiento, ¿qué es lo primero que nos dice? Todo aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y uno dice, espérame un poquito, ¿de qué se trata? Toma tu cruz. ¿Qué cruz? La cruz que nos haya tocado en esta vida. La cruz de una enfermedad, la cruz de una discapacidad, la cruz de un estado social o de un estado en el que no nos agrada, la cruz de un esposo o una esposa incómodo. Bueno, digo incómodo para que no se sientan mal. ¿Mandé? Para que no se oiga feo. Cualquier problema que tengamos, esa es la cruz que Jesús quiere que tomemos. No es necesario ir y tomar una cruz o hacer sacrificios personales como antes, sino es la cruz que nos haya tocado. ¿Y la cruz a dónde nos conduce? Pues la cruz nos conduce al Calvario. Si vamos en seguimiento de Jesús, lógicamente esa cruz lo vamos siguiendo y vamos a terminar en el Calvario, en el monte. ¿Para qué? ¿Qué pasó ahí? Jesús llega a morir en la cruz, ¿sí? ¿Y es Jesús quien muere? Perdón, pero es muy cómodo ver a Jesús morir. Es muy cómodo ver a Jesús morir por nosotros. Es muy cómodo decir, ya me consiguió la salvación. Terriblemente cómodo. Y me conduelo porque digo, pobrecito, ¿cómo me amó? Vino a morir por mí. Y entonces no entiendo las palabras de San Pablo cuando nos dice que tenemos que completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús. Jesús viene a morir, pero viene a morir porque toma nuestra vida. Jesús se pone en nuestra vida, vive nuestra vida, sufre lo que nosotros deberíamos de sufrir y muere, lleva a la muerte la vida que tenemos. Y no termina ahí esto. ¿Dónde termina? En la resurrección. Él resucita, pero resucita nuestra vida y resucita nuestra vida en Él. Él todo lo hizo por nosotros, pero no como un héroe nacional que se inmola por una causa, sino se inmola tratando de hacer que nosotros lleguemos al punto en donde deberíamos de estar. Quiere conseguirnos no solo el perdón, sino nos quiere restituir al punto de origen. ¿Cuál es el punto de origen? El hombre creado por Dios. El hombre creado por Dios, que es Adán, y esa es la finalidad de él, que lleguemos a ese punto, y por eso sufre todo lo que tiene que sufrir, entendido que sufre lo de nosotros. Por lo tanto, vamos primero a entender que este tratar de interiorizarnos en la pasión de Jesús es tratar de entender que soy yo el que está sufriendo eso en Él.
pero que lo puedo hacer de dos maneras: sentados aquí cómodamente, oyendo, pensando y listo. Y decir, ya me salvó. O tratar de realmente llevar en mí la pasión de Cristo y completar lo que le faltó a Él. ¿Qué le faltó? Le falté yo. Le falté yo. Por lo tanto, vamos a hacer el intento de completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús. ¿De acuerdo? ¿Qué significa la cruz? En cuanto nosotros oímos la palabra cruz, la identificamos inmediatamente con sufrimiento, la identificamos con dolor, ¿de acuerdo? Pero ¿y qué significa la cruz para Jesús? Su gloria. Generalmente queremos la gloria que estamos viendo aquí, la del Jesús resucitado, pero no queremos ver la gloria que lo llevó a resucitar. ¿Qué fue lo que lo llevó a resucitar? El sufrimiento y la muerte. Somos muy, vuelvo a decirlo, muy adecuados para una vida cómoda. Que otro haga lo que yo tendría que hacer. Que otro me dé lo que yo debería de lograr. Vamos a oír un poco, antes de entrar en el tema del acompañamiento, vamos a oír algunas frases de Jesús dictándole a Luisa sobre la cruz. Dice, así como la moneda no es reconocida por los pueblos si no contiene en sí misma la imagen de su rey, así es de tus obras. Si no tienen el injerto con mi cruz, no pueden tener ningún valor. Mira, ahora no se trata de destruir a las criaturas, sino a ti misma, de hacerte morir para vivir solamente de mí y de mi misma vida. En otra ocasión le dice, ¿no sabes tú que los más bellos regalos que puedo dar a las almas que amo son las cruces y las penas? Y generalmente nosotros le pedimos a Jesús y le pedimos cosas buenas para nosotros. Los más bellos regalos que nos puede hacer son las penas y las cruces. Así que sigan pidiendo. Dice, esposa mía, las virtudes se vuelven débiles si no son corroboradas, fortificadas por el injerto de la cruz. Antes de mi venida a la tierra, las penas, las confusiones, los oprobios, las calumnias, los dolores, la pobreza, las enfermedades, eran consideradas como oprobios, pero desde que fueron llevados por mí, todos quedaron santificados y divinizados por mi contacto. Así que todos han cambiado aspecto y se han vuelto dulces, gratos, y el alma que tiene el bien de tener alguno de ellos queda honrada, y esto porque ha recibido la divisa de mí, Hijo de Dios. Palabras muy curiosas que yo quisiera que no las pasemos nada más como oídas o leídas, sino que tratemos de profundizar un poquito. Dice, el alma que tiene el bien de tener alguno de ellos. ¿De qué? ¿De alguno de ellos? ¿De cuáles? De esto que está diciendo. O sea, todo lo que fue confusiones, oprobios, penas, calumnias, ¿sí? Dolores, pobreza, enfermedades. Eso es lo que es un bien para nosotros. Difícil entenderlo así, ¿verdad? Amada mía, ¿quieres ser bella?
La cruz te dará los rasgos más bellos que se pueden encontrar tanto en el cielo como en la tierra. Tanto de llegar a enamorar a Dios que contiene en sí todas las bellezas. ¿Quieres tú estar llena de inmensas riquezas? No por breve tiempo, sino por toda la eternidad. Pues bien, la cruz te suministrará todas las especies de riquezas, desde los más pequeños centavos, como son las pequeñas cruces, hasta las sumas más grandes, que son las cruces más pesadas. Sin embargo, los hombres que son tan ávidos por ganar dinero temporal que pronto deberán dejar, no se preocupan por adquirir un centavo eterno. Y cuando yo, teniendo compasión de ellos, viendo su despreocupación por todo lo que se refiere a lo eterno, benignamente les llevo la ocasión, en vez de tomarlo a bien se indignan y me ofenden. ¡Qué locura humana! Parece que la entienden al revés. Amada mía, en la cruz están todos los triunfos, todas las victorias y las más grandes adquisiciones. Para ti no debe haber otra mira más que la cruz, y ésta te bastará por todo. La cruz dispone al alma a la paciencia. La cruz abre el cielo y une juntos cielo y tierra, esto es, Dios y el alma. La virtud de la cruz es potente, y cuando entra en un alma, tiene la virtud de quitar la herrumbre de todas las cosas terrenas. No solo eso, sino que da el aburrimiento, el fastidio, el desprecio de las cosas de la tierra, y a cambio le da el sabor, el agrado de las cosas celestiales. Pero por pocos es reconocida la virtud de la cruz. Por eso la desprecian. La cruz es un espejo donde el alma ve la divinidad y contemplándose en él adquiere los lineamientos, la semejanza más perfecta con Dios. La cruz no solo se debe amar, desear, sino tener como honor y gloria a la misma cruz. Y esto es obrar como Dios y llegar a ser como Dios por participación. Vivir en la divina voluntad es llegar a identificarnos con Jesús, llegar a identificarnos con Dios. Jesús es Dios. ¿Y alguna vez tenemos esta idea? Que el llegar a identificarnos con Dios es llegar a identificarnos en la cruz. Generalmente lo que pensamos es llegar a obrar como Él. Y es cierto, pero ese llegar a obrar como Él es desde la cruz. No es sin cruz. Porque mientras no haya cruz en nosotros, siempre existirá el apego y las cosas terrenas. Y como oímos hace un momento, solamente la cruz nos quita todo lo terreno. Por lo tanto, lo necesario para llegar a vivir en la divina voluntad, ¿qué será? La cruz, exactamente la cruz. ¿Qué cruz? Sí, pero aquí hay una cruz mayor todavía. ¿Qué cruz? Para llegar a vivir en la divina voluntad, ¿qué cruz? La renuncia a todo lo nuestro. Porque es muy fácil, muy cómodo decir, me desapego. Pero esto tiene que ser algo total y absolutamente cierto, verídico. Y ahí se sufre. En el desapego se sufre. Y esa es la cruz que difícilmente aceptamos. Difícilmente aceptamos dejar de pensar como yo pienso. Difícil dejar de ser como yo soy. Difícil de continuar o de buscar lo que yo quiero ser.
No sé si esto queda claro. Una de las cosas principales que tiene el ser humano es una palabrita que lo dice todo, dice protagonismo. ¿Saben qué es eso? El protagonismo es tremendo, tremendo, y es algo que quitarlo es una verdadera muerte. Esa es la cruz que Jesús nos está invitando a tomar. Llegar a ser Dios, llegar a ser como Dios por participación. Hija, ¿cómo es preciosa la cruz? Mira un poco. El sacramento de mi cuerpo al darse al alma la une conmigo, la transforma hasta volverla una misma cosa conmigo. Pero al consumirse las especies, se desune la unión realmente contraída. Pero la cruz no. Ella toma a Dios y lo une con el alma para siempre. Y para mayor seguridad, ella se pone como sello. Por lo tanto, la cruz sella a Dios en el alma, de modo que jamás hay separación entre Dios y el alma crucificada. La cruz es sacramento. Cada uno de los sacramentos contiene sus efectos especiales. Uno quita la culpa, otro confiere la gracia, otro une con Dios, otro dona la fuerza y tantos otros efectos. Ahora, solo la cruz contiene todos juntos estos efectos, produciéndolos en el alma con tal eficacia de volverla en poquísimo tiempo semejante al original de donde salió. ¿Cuál es el original de donde salió? ¿De dónde salió quién? Bueno, el original es Jesús y de donde salió somos nosotros. La cruz nos vuelve a poner en el punto de ser como el original que es, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. O sea, nosotros deberíamos de ser otro Jesús. Eso es lo que nos está diciendo. Y Jesús nos dice, la cruz es lo que lo logra. La cruz. Porque vivir en la divina voluntad se dice muy fácil. Pero para llegar a vivir en la divina voluntad hay que pasar por la cruz, por la muerte y por la resurrección. Porque eso es vivir en la divina voluntad. Morir a la vida humana para resurgir a la vida divina. Y eso no se logra nada más diciendo, ven, divina voluntad. Eso no se logra diciendo, ven, Señor Jesús, a hacer esto en mí. Se logra por medio del trabajo del hombre, del trabajo de la criatura, quitando todo lo suyo para permitirle a Jesús venir a obrar y ahora sí, que sea Él el que obre. Pero no se logra con palabras, se logra con sufrimiento. Dice Luisa, si encontrándome en mi habitual estado, me he encontrado junto con el bendito Jesús, que llevaba un fajo de cruces, de espinas, todo cansado y afanado. Y yo, viéndolo en aquel estado, he dicho, Señor, ¿con qué fin te afanas tanto con ese fajo de cruces que llevas en los brazos? Y entonces Jesús le dice, hija mía, estas son las cruces del desengaño, que tengo siempre listas para desengañar a las criaturas. Ahora, mientras esto decía, nos hemos encontrado en medio de las gentes, y el bendito Jesús no apenas veía a uno que se apegaba a las criaturas, tomaba de aquel fajo la cruz de la persecución y se la daba.
Y aquel, viéndose perseguido, mal visto, quedaba desengañado y comprendía qué eran las criaturas y que solamente Dios merece ser amado. Si algún otro se apegaba a las riquezas, tomaba de aquel fajo la cruz de la pobreza y se la daba. Y aquel, viéndose esfumadas las riquezas, empobrecido, comprendía que todo es humo acá abajo, y que verdaderas riquezas son las eternas, y por lo tanto a todo lo que es eterno se apegaba. Si otro se ataba a la propia estima, al saber el bendito Jesús con toda dulzura tomaba la cruz de las calumnias y de las confusiones y se la daba. Y aquel, confundido, calumniado, se quitaba como una máscara y comprendía su nada, su ser, y todo su interior lo ordenaba en orden no solo a Dios, y no más a sí mismo. Y así de todas las otras cruces. Después de esto, mi adorable Jesús me ha dicho: ¿has visto la causa por la que tengo este fajo de cruces? El amor hacia las criaturas me obliga a tenerlo, estando en continua actitud hacia ellas, siendo la cruz el desengaño primario y el primero que juzga el obrar de las criaturas. De modo que si la criatura se rinde, la cruz le hará evitar el juicio de Dios, dándome por satisfecho cuando uno en vida se somete al juicio de la cruz. O sea, se evita ¿qué? El purgatorio. Dice: hija, en la creación yo di al alma mi imagen. En la encarnación le di mi divinidad, divinizando a la humanidad. Y en el mismo acto en que se encarnó la divinidad en la humanidad, en aquel mismo instante se encarnó en la cruz. Así que desde que fui concebido, me concebí unido con la cruz. Y se puede decir que así como la cruz fue unida conmigo en la encarnación en el seno de mi madre, así la cruz formaba otras tantas encarnaciones mías en el seno de las almas. Y así como forma mi encarnación en las almas, así la cruz es la encarnación del alma en Dios, destruyéndole todo lo que es de naturaleza y llenándose tanto de la divinidad de llegar a formar una especie de encarnación. ¿Se han ido dando cuenta? O sea, el elogio que Jesús está haciendo de la cruz. Y se dieron cuenta que es Él mismo el que a veces nos da la oportunidad de tener una cruz. Y generalmente nosotros pensamos que eso nunca puede venir de Dios. Y cada vez que nos da algo como esto para nuestro bien, nosotros corremos al Señor para decirle: Señor, quítame esto, ayúdame. ¿Qué dirá Jesús? ¿Qué hijos tengo? Están locos. Les estoy dando la oportunidad de tener la gloria y la semejanza conmigo y vienen a pedirme que se las quite. Curioso, ¿verdad? ¿Qué opinan de esto que hemos estado oyendo? ¿Que es contrario al mundo? Claro, así es. Por eso, todo lo que sea sufrimiento, de alguna manera nos está ayudando, ¿sí? Es una ayuda. No es algo que yo deba desear en el sentido estricto de la palabra. No es que yo desee estar enfermo. No es que yo desee llegar a tener una incapacidad o una discapacidad. Pero todo lo que me suceda en la vida lo debo tomar. Si quiero vivir en la divina voluntad, porque de eso se trata, lo debo tomar como voluntad de Dios y vivirlo como voluntad de Dios y darle vida a la divina voluntad en todo eso.
Y entonces lo que estoy haciendo, si he ido entendiendo, me estoy uniendo a Jesús, estoy haciendo que Él ponga su sufrimiento en el mío y que se repita lo que Jesús ha hecho en su pasión, que ahora se ponga en acto nuevamente en los actos de nosotros. Eso es lo que nos está más o menos tratando de decir. Por lo tanto, el pensamiento de Jesús de la cruz no es ningún pensamiento negativo, ¿sí? Por lo tanto, Jesús no puede estar de acuerdo con pare de sufrir. ¿Se entiende? Ya viendo esto es decir, todo es gracia, nada es desgracia. Porque cuando agarramos nuestra cruz nos damos cuenta de que es como algo que nos libera de las ataduras. Yo hace muchos años empecé a decir, todo es gracia, nada es desgracia. Y ahorita lo compruebo, ¿verdad? Sí, o sea, estas son lecturas que hemos ido entresacando de los escritos de Luisa, no porque queramos fijarnos únicamente en la cruz, no se trata de eso, pero se trata de entender qué es la cruz, para entender qué quiere decir seguir a Jesús con nuestra cruz. O sea, porque si lo voy a seguir con mi cruz. Bueno, entonces debo saber qué es mi cruz. Y eso es lo que estamos oyendo de labios de Jesús, porque es Él el que está diciendo esto, ¿no? Y en todos sentidos, ¿no? Vamos a ponerlo un poco en sentido chusco. Cuando ya no toleramos al esposo o a la esposa, se vuelve una cruz, ¿sí? ¿O no? Sí, ¿verdad? Sí. Es una cruz. Y esa cruz, podemos llegar a amar esa cruz, porque el amor no es sentimiento. El amor es un acto. Porque si el amor fuera sentimiento, Jesús debería de estar desequilibrado para seguirnos amando. No tenemos nada que le agrade a Él. Bueno, es una locura de amor la de Jesús, el sufrir por nosotros. Uh-huh. Pero es una locura de amor lo que Él quiere que nosotros vivamos, ¿verdad? Él por eso nos da el sufrimiento, porque de ahí nace ese amor verdadero hacia Jesús. Así es. Por ejemplo, el sufrimiento querido por Dios, o sea, Él dice que hubo en un principio un sufrimiento querido por Dios, y ese era la renuncia a la voluntad humana. Ese era el sufrimiento que Dios quería de Adán, que renunciara a sus actos solo sin la unión con la divina voluntad. Y un sufrimiento no querido por Él, que era todo el sufrimiento que nos trae el obrar de nuestra voluntad sola, sin la unión con la divina voluntad. Ese es el sufrimiento que Él no quería. Él no quería la enfermedad. El hombre era impasible, o sea, no capaz de sufrir. Él no quería el sufrimiento de la muerte. El hombre era inmortal. Y así, todo lo que se perdió en el paraíso terrenal, toda la consecuencia del obrar de la voluntad humana sin la unión con la voluntad divina, ese es el sufrimiento que no quería. Pero, una vez que viene Jesús a este mundo, Él toma todo el sufrimiento de nosotros y tiene que sufrir el engaño, la desilusión, el abandono, la traición, todo tiene que sufrirlo. Por lo tanto, desde ese momento, todo el sufrimiento ahora es querido por Dios. Todo, porque todo el sufrimiento es divino. Camino al cielo de la mano de la Reina de la Divina Voluntad.
Hoy más que nunca, el mundo necesita escuchar palabras de esperanza y amor. Al compartir el mensaje de Jesús en tus redes sociales, puedes tocar corazones y llevar luz a quienes lo necesitan.